Bueno, shalom, amados hermanos y amigos, que el Eterno les bendiga grande y poderosamente. Le damos las gracias a nuestro Padre porque nos ha permitido la vida y nos permite pues que nos conectemos una vez más, ¿verdad? Que nos conectemos en este día, ¿verdad? Para poder estudiar lo que es su bendita y santa palabra. Así que de verdad, bienvenidos los hermanos que ya están conectados, ¿verdad? Y a los hermanos que todavía no se han conectado, pues esperamos que se conecten en el transcurso de la enseñanza. Así que pues voy a pedirles, ¿verdad? Que sin falta pues hagamos una oración, ¿verdad? Para que sea nuestro Padre el que nos enseñe y el que nos guíe con su palabra. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. En esta hora, Padre bueno, estamos una vez más dándote toda rabá. Muchas gracias porque nos has permitido pues conectarnos en esta oportunidad para poder estudiar los dichos de tu boca. Pedimos que seas tú el maestro y tú el enseñador a través de tu espíritu, de tu ruach, y todo lo que hablemos sea para nuestro provecho espiritual. Gracias, Padre bueno, por tus bondades, por tus maravillas. Y elevamos nuestra oración en esta oportunidad, no en nuestro nombre, sino en el nombre grande de Yeshua, nuestro Mesías, y decimos amén, ve amén. Bien, pues hemos dicho, ¿verdad?, que bienvenidos a todos los hermanos que apartan el tiempo, ¿verdad?, para que podamos estudiar su palabra. Así que, pues en esta oportunidad vamos a estudiar, ¿verdad?, como sabemos, los días lunes estamos estudiando un tema diferente, ¿verdad? Los días miércoles y jueves pues estamos estudiando el libro de Romanos, ¿verdad? Todavía estamos en eso, pero hoy vamos a estudiar el tema, ¿verdad? El tema que habíamos dicho, ¿verdad?, para este día, y es ¿por qué nos enfermamos? Ese va a ser el tema a tratar, ¿verdad? Esa va a ser la ponencia que vamos a tener, ¿verdad? ¿Por qué nos enfermamos? Bueno, para iniciar nuestro estudio, yo quisiese que nos fuéramos al libro de los Salmos, ¿verdad? Al libro de Tehilim, en el capítulo 6. Vamos a comenzar ahí, ¿verdad? Salmos, capítulo 6. Ahí vamos a comenzar leyendo este salmo. Bienvenidos a los hermanos y shalom, ¿verdad? A los hermanos que están saludando ahí, mi hermana Cristina, mi hermano Juan. Bueno, a todos ahí, ¿verdad? Salmo capítulo 6, como siempre, ¿verdad? Les hago la invitación para que tengamos una Dabar Kodesh, una palabra, unas sagradas escrituras, ¿verdad? La Biblia, ¿verdad? Salmo 6, vamos a leer el Salmo 6 completo. En realidad solo son 10 pasajes. Dice de la siguiente manera. Este es un salmo de David, el rey David. Decía: Adonai, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Adonai, porque estoy enfermo. Sáname, oh Adonai, porque mis huesos se estremecen. Permítame. Estamos en el verso 3, vamos a leer el 3, 6:3 de los Salmos. Mi alma también está muy turbada, y tú, Adonai, Yahweh, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Yahweh, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque el Eterno ha oído la voz de mi lloro. El Eterno ha oído mi ruego, el Eterno ha recibido mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho, todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. Bueno, en este salmo, ¿verdad?, que ya dijimos que se le atribuye al rey David, David está enfermo,
¿verdad? Está enfermo, él lo dice en el verso 2, ¿verdad? Y está pidiendo misericordia al Eterno. Ahora, hablar, ¿verdad? Hablar de las enfermedades, bueno, a muchos quizás no nos gustaría, ¿verdad? O no nos gusta, pero de hecho hay que conocer esto, ¿verdad? Vamos a exponer, ¿verdad? 5 cosas o 5 propósitos de una enfermedad. 5 propósitos por lo cual viene la enfermedad. Pues obviamente quiero decirles que cuando hablamos, ¿verdad? De los hijos del Eterno, porque estamos hablando de que, pues obviamente sabemos de que hay hijos del Eterno y hay no hijos del Eterno. O sea, habemos personas digamos en la faz del mundo, en la faz de la tierra, que somos creación del Eterno, pero habemos hijos del Eterno. Entonces hay una diferencia en ser solo creación del Eterno y ser hijos del Eterno. Entonces cuando, ¿verdad? Una enfermedad viene a alguien que no es hijo del Eterno, pues obviamente tiene otro fin, ¿verdad? Pero no nos vamos a enfocar en ese, sino que nos vamos a enfocar en cuál es el fin de las enfermedades para aquellos que somos hijos del Eterno, ¿verdad? Porque, bueno, ¿cómo es posible si las Escrituras dice allá en el Isaías capítulo 53, dice que el Mesías llevó nuestras enfermedades y por sus llagas hemos sido nosotros sanados? Entonces, si Él llevó mis enfermedades, entonces ¿por qué me enfermo? ¿Por qué nos enfermamos si Yeshua llevó nuestras enfermedades? Bueno, esto es lo que vamos a tratar de ver, ¿verdad? A través de lo que es este estudio. Una de las cosas uno de los textos, ¿verdad? Que son muy, ¿cómo decir? Que son muy bonitos, ¿verdad? Para nosotros, es aquel pasaje que está en el libro de Romanos, ¿verdad? Que hace poco, por cierto, lo estuvimos estudiando, y estoy hablando de Romanos 8, 28. Romanos capítulo 8 y el verso 28. Voy a leerlo. Dice así: y sabemos, oiga bien, que a los que aman a Elohim, a los que aman al Eterno, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, este pasaje nos está diciendo, oiga bien, que a los que aman al Eterno, todas las cosas les ayudan a bien. Es importante, oiga bien, que nosotros hagamos diferencia. El Shabbat estuvimos hablando por ahí en la Parashá, ¿verdad? Hablando un poquito de esto, ¿verdad? Y es que las Escrituras dicen que a los que aman al Eterno, todas las cosas les ayudan a bien. Oiga, a los que aman. Hay un dicho popular que dice que no hay bien que por mal no venga. O sea, no hay bien que por mal no venga. Ese es un dicho del mundo, pero eso no es que así sea. O sea, es decir, para nosotros, los que somos hijos del Eterno, todas las cosas nos ayudan a bien. Y cuando decimos todas, son todas. Eso quiere decir que no hay, para los hijos del Eterno, no hay cosas malas. Todas las cosas son buenas, todas, aun las que nosotros pensamos que son malas. En realidad, todas son buenas. El detalle es que en el momento que estamos pasando la situación, quizás difícil, pues no vemos que sean buenas, pero ya una vez pasa el detalle, pasa el problema, pasa la enfermedad, después le decimos al Eterno: gracias por haberme enviado esto, gracias por otro, y así sucesivamente. Después nos damos cuenta, en el momento no nos damos cuenta, pero lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, en esta oportunidad es descubrir el propósito de las enfermedades para nosotros. Y ya todo lo vamos a ir viendo con bases bíblicas. Fíjense bien, cuenta una antigua historia, una historia judía antigua, de que se dice que antes, estas son no es que sean tan verdad, sino que son ¿cómo explicarles? Son como historias que tienen una enseñanza en particular. Dicen que antiguamente la gente se moría de un estornudo, así. O sea, cuando alguien estornudaba, se moría, ahí nomás llegaba. Esa era la señal ya, cuando alguien estornudaba se moría. Hace poco estaba leyendo leyendo por ahí, ¿verdad?, en internet, ciertas cosas interesantes,
y decían de que cuando uno estornuda el corazón se para milésimas de segundo. Entonces esta tradición dice que antes la gente se moría de un estornudo. Entonces por ahí se dice que los hijos del Eterno le dijeron a Dios, le dijeron al Eterno, a Elohim, que no fuese así, porque o sea, de repente no, y empezamos a tener ganas, me voy, y se fue, y nos fuimos. Entonces viene el Eterno y dice que dijo. Es algo como digo, no es que sea tan real, es una cosa que tiene enseñanza para nosotros, ¿verdad? Entonces no, yo quisiera, ¿verdad? Que tú pues nos enviaras algo, o sea, que nos enviaras algo, o sea, es decir, alguna señal, ¿verdad? Para que ya no fuéramos. Entonces viene el Eterno y lo que envió fue la enfermedad, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver, porque no siempre la enfermedad es para muerte. Algunas veces sí, la enfermedad es para muerte, la Biblia lo dice, pero otras ocasiones no es para muerte. Y es lo que nosotros tenemos que descubrir en este tiempo. Así que bueno, aparte de esto, quiero mencionarles de que pues una de las cosas que es importante para todos, ¿verdad? Para no enfermarnos es obviamente la higiene. Todos sabemos eso, ¿verdad? De la higiene. Tenemos que cuidar, ¿verdad? Las cosas que comemos, así, hablando primeramente como higiene, ¿verdad? Que no pues vayan a andar ahí moscas o algo, ¿verdad? O no sé, algo que pueda llevar, ¿verdad? A que nosotros nos enfermemos, esa higiene, lavarse las manos y toda esa situación que ya sabemos. Pero también, ¿verdad? También quiero mencionarles que para los hijos del Eterno, ¿verdad? Para aquellos que son pueblo del Todopoderoso, el Eterno ha dejado leyes de alimentación. Las leyes de alimentación, esas leyes de Kashrut, así se le dice, las leyes de Kashrut son las leyes dietéticas que aparecen en el libro de Levíticos capítulo 11. Tenemos de hecho pues un estudio ahí en nuestro canal, ¿verdad? Que se llama Lo que entra no contamina, ¿verdad? Ahí hablamos acerca de las leyes de alimentación y principalmente los textos del Nuevo Testamento, donde la persona va y lee un pasaje del Nuevo Testamento y dice, no, aquí dice que lo que entra no contamina, venga para adentro. Lo que no mata engorda, dice la gente por ahí. Entonces, pero realmente, pues en ese estudio ahí, con el Espíritu del Eterno, pues guiándonos, sacamos un estudio bastante completo, ¿verdad? Con respecto a las objeciones del Nuevo Testamento que usualmente se ponen para decir que las leyes de alimentación ya no son válidas. Ahora, las leyes de alimentación obviamente que sí son válidas, y aunque nosotros sabemos de que tenemos que creerle al Eterno, ¿verdad? Cuando Él nos da mandamientos, ¿verdad? Pues algunas personas pues se han dado a la tarea de investigar, y sí, ¿verdad? Se ha encontrado de que los animales que el Eterno ha prohibido en la Biblia son animales que producen enfermedades a los seres humanos. Dentro de otras cosas, el Eterno trata de cuidarnos, ¿verdad? Ya lo he dicho siempre, ¿verdad? Y esto es una cosa para pensar, para aquella persona que piense que uno puede comer lo que sea. Solamente pongámonos a pensar lo siguiente, ¿verdad? ¿Le importa al Eterno lo que yo veo? Claro que sí. ¿Le importa al Eterno lo que yo oigo? Claro que sí. ¿Le importa al Eterno lo que yo hablo? Por supuesto. ¿Le importa al Eterno hacia dónde me dirijo yo con mis pies? Claro que sí. ¿Le importa al Eterno lo que hago con mis manos? Por supuesto. ¿Le importa cómo me visto al Eterno? Claro que sí. Ahora, ¿no le va a importar lo que yo como? Por supuesto que le va a importar. No podemos decir que todo le importa, pero eso no le importa. No podemos decir eso. Eso son prácticamente enseñanzas erróneas, ¿verdad? Que son sacadas de textos mal entendidos y fuera de contexto. Por eso es de que si no han visto la enseñanza, ahí en el canal de YouTube tenemos esta enseñanza acerca de las leyes de alimentación, ¿verdad? Y pueden verlo, creo que dura un poquito más de 1 hora, ¿verdad? Y hemos tratado de que todo esté lo más, lo más explicado posible, ¿verdad? Así que, pues, después de esa parte, quiero mencionarles de que las enfermedades tienen 5 propósitos. Oigan, 5 propósitos. Estamos hablando de las enfermedades para los hijos del Eterno. De hecho, les voy a mencionar los cinco propósitos, y después de mencionar los 5 propósitos vamos a ver uno por uno. El primer propósito de una enfermedad es la disciplina, disciplinarnos, así.
Si usted lo quiere llamar de una manera un poco más fuerte, castigarnos, papá. Disciplina. Ese es un propósito, disciplinarnos. Número 2, oiga bien, número 2, segundo propósito de una enfermedad, para que las obras del Eterno se manifiesten. 2. Número 3, el tercer propósito de una enfermedad, una prueba, como prueba, una prueba que venga a nuestra vida. Número 4, ¿verdad? Número 4 es que ya no quiere llevar. O sea, ya es para morir, para que nos muramos. Ya no quiere llevar. Y número 5, para mantenernos humildes. Ya vamos a ir viendo, como les digo, una por una, ¿verdad? Lo que les acabo de mencionar. De hecho, vamos a comenzar. Bueno, antes de hablarles de la primera, en el libro de Éxodo les voy a mencionar algunos pasajes que hablan de enfermedades. Por ejemplo, Éxodo 23-25, o el libro de Shemot, segundo libro de la Torá, capítulo 23 y verso 25, nos dice de la siguiente manera: mas el Eterno vuestro Elohim, a el Eterno vuestro Elohim, vuestro Dios, serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Fíjense bien, está diciendo el Eterno que va a quitar toda enfermedad de en medio del pueblo. Número 2. Vamos a ver otro pasaje. Éxodo 15-26. Shemot, el segundo libro de la Torá siempre, capítulo 15 y el verso 26. Dice así: y dijo, si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios, tu Elohim, e hicieras lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Eterno, tu sanador. Ese es Adonai Rafa, o Yahweh Rafa, significa el Eterno, nuestro sanador. Es uno de los títulos de nuestro Padre. Tercer pasaje, Deuteronomio, o libro de Devarim, capítulo 7 y verso 15. Deuteronomio, o Devarim, capítulo 7 y verso 15. Dice allí de la siguiente manera: y quitará el Eterno de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Oigan bien, fíjense bien, oigan lo que dice: y quitará el Eterno de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, y dice que tú no conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. ¿Verdad? Estamos en Deuteronomio 7:15. Ahora, todo esto que acabo de mencionar, ¿verdad? Es para decir, bueno, y entonces, ¿para qué nos va a mandar enfermedades? Si ya digo que ya no nos va a poner las enfermedades que puso. No, es cierto. Lo que pasa es que cuando estamos hablando, de hecho aquí dice, y pondré todas estas enfermedades sobre todos los que te aborrecieren. Es decir, estamos hablando de que es diferente que a un hijo del Eterno se enferme a que se enferme alguien que no es hijo del Eterno. En este caso, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? No estamos hablando digamos, de un mismo objetivo, porque una persona que no es hijo del Eterno, ¿verdad? Acuérdense que hay una diferencia. Hace poquito en Deuteronomio, por ejemplo, una de las cosas que decía ahí en la porción que estudiábamos, decía que una consecuencia de guardar los mandamientos del Eterno, dice el Eterno, y el Eterno te amará. O sea, que Él nos ame es una consecuencia de guardar los mandamientos. Ahora, pero luego decimos, bueno, pero si eso es un dicho popular que yo le he oído siempre, a todo el mundo le dicen Dios te ama. Entonces Dios ama a todos, el Eterno lo ama a todos. Entonces, ¿cómo es consecuencia de guardar? Porque estamos hablando de un amor diferente. O sea, el Eterno ama a todas las naciones, pero como creación de Él, las ama. Pero como hijos, como hijos ama a es un amor diferente. Por eso dice 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Cuál amor nos ha dado el Padre,
que seamos llamados Benei Ha Elohim, hijos de Dios, hijos del Eterno. Entonces es diferente. En este caso, ¿verdad? Cuando estamos hablando de una enfermedad que venga a un hijo del Eterno, tiene un propósito diferente que aquel que no es hijo del Eterno. Entonces, les digo, obviamente, no, o sea, también les voy a mencionar, una persona que quizás no es hijo del Eterno, pues puede que tenga una enfermedad que sea para destruirlo, un impío, ¿verdad? Por lo que hizo. Pero también puede ser que una enfermedad vaya a una persona que no conoce al Eterno para que conozca al Eterno, para que reflexione y venga a los pies del Eterno. Puede ser eso también. Ahora, en el caso, fíjense bien, en el caso de los hijos del Eterno o en caso de nosotros, ¿verdad? La palabra nos dice, vamos a ir viendo el primer propósito de una enfermedad para nosotros. Y dijimos que el primer propósito era la disciplina. Oiga bien, el primer propósito de la enfermedad para los hijos de Dios, para los hijos de Elohim, es la disciplina. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando nos enfermamos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es evaluarnos, ¿verdad? Porque es bien difícil que una persona o que yo vaya a decirle a otra persona, usted está enfermo porque algo está pagando. No, no podemos. Por eso estamos viendo distintos propósitos. Ya mencionamos 5 y los vamos a ver y uno no sabe cuál. Entonces, lo que uno en el caso de uno que está enfermo, que si uno está enfermándose, uno tiene que hacerse una retroinspección y evaluarse la razón por la cual le ha venido la enfermedad, ¿verdad? Evaluarse. Ahora, obviamente, pues en el momento, ¿verdad?, que nosotros nos evaluamos, obviamente, pues una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, indistintamente, ¿verdad?, cual sea el propósito del Eterno cuando nos viene una enfermedad, tenemos que hacer lo que hacía el rey David en el Salmo 6, clamar por misericordia al Eterno. ¿Vea? Por eso es que el Salmo, capítulo 103 y verso 1, nos dice, Salmo 103, 1, bendice, alma mía, al Eterno, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Oiga, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. El Salmo 13 en el verso 3, 103.3, dice que el Eterno, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias. O sea, Él es nuestro médico por excelencia. O sea, el Eterno, cualquiera que sea, fíjense bien, los propósitos de la enfermedad, cualquiera que sea, y como uno tiene que evaluarse la razón por la cual ha venido la enfermedad, uno tiene que clamar al Eterno por misericordia y que le ayude a uno, ¿verdad?, a averiguar introspectivamente por qué razón le ha venido la enfermedad. O sea, cuál es la causa de la enfermedad. Entonces, la primera, ¿verdad?, o el primer propósito, dijimos que era disciplina. Vamos a ver. Y vamos a ver para eso Deuteronomio capítulo 8, verso 5. Vamos a ver varios pasajes que nos hablan, ¿verdad?, acerca de esto. Deuteronomio capítulo 8 y verso 5. Vamos a leer ahí. Dice así, reconoce, oiga bien, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, o sea, el papá, así el Eterno tu Elohim te castiga. Oiga, así, oiga, reconoce. O sea, nos está diciendo el Eterno que hay que reconocerlo a Él como Padre. Y como nosotros no somos 10, ¿verdad? No somos 10. Es como, ¿qué decirles? Como nuestros hijos. ¿Qué pasa cuando nosotros a nuestros hijos no los corregimos? ¿Qué pasa cuando hay un padre que le deja pasar todo al hijo? ¿Qué pasa? ¿Lo ama o no lo ama? No, si un padre no corrige a su hijo, no lo ama. No lo ama porque está viendo que el hijo hace cosas malas y no lo corrige. Hay que castigar a los hijos. Obviamente, no estamos hablando de maltratarlo,
sino que hay que castigarlos. La palabra del Eterno dice que diga, madruga tu hijo a castigarlo con vara. No es para que se levanten a las 5 de la mañana a pegarles a sus hijos, ¿verdad? Sino que lo que está diciendo es que hay que estar pendientes de ellos, ¿verdad? Y hay que estar prestos, y cuando se necesita la corrección hay que poner la vara, ¿verdad? Hay que castigarlos, es necesario. Hemos llegado a tiempos, ¿verdad?, donde dicen de que no, que a los hijos no hay que castigarlos, que hay que hablar con ellos. Eso no es tan bíblico, ¿verdad? Yo en cierto momento, no, dice, tú tienes que hacer de tu hijo tu amigo, y yo no digo, no estoy en contra de eso, pero no solamente el hecho de que, sí, va a ser mi amigo y voy a hablar, y solo hablar y no le puedo castigar. ¿Cómo que no lo puede castigar? Muchos de nosotros, ¿verdad?, que vivimos en otros tiempos, si somos lo que somos, en gran parte porque nuestros padres aplicaron castigos sobre nosotros, ¿verdad? El psicólogo de muchos de nosotros fue un cincho, por no decir otros instrumentos, ¿verdad?, que tal vez ocupaban nuestros padres para castigarnos, ¿verdad? Hasta un zapato quizás, o una chancleta puede ser quizás su psicólogo, no lo sé, ¿verdad? Pero, es decir, nosotros como padres tenemos que castigar a nuestros hijos, ¿verdad? Si los amamos, no podemos dejarles pasar cosas, ¿verdad? Algunas veces hay padres que somos algo arrevesados, ¿verdad? Las cosas por las cuales debemos de castigar a los hijos, no las castigamos, no los castigamos, así. Y las cosas por las que no hay que castigarlos, los castigamos. Sabemos, hay personas arrevesadas en el mundo, ¿verdad? Pero de la misma manera que el padre, ¿verdad? Porque la escritura lo dice, el proverbista dice que al hijo se corrige con vara. Entonces, de la misma manera, cuando el Eterno nos toma a nosotros por hijos, fíjense bien, por hijos, entonces también puede venir la enfermedad a nuestras vidas como una corrección. Ahora, nosotros tenemos que evaluarnos y a la misma vez darle gracias al Eterno. Fíjense bien, porque si a nosotros no nos pasa nada y vivimos una vida tan feliz, o algo está pasando, porque la Biblia dice que el Eterno, fíjense bien, el texto de Deuteronomio 8:5, dice que el Eterno nos castiga así como un hombre castiga a su hijo, así como un padre castiga a su hijo. Vamos a ver el segundo pasaje. Libro de Proverbios, capítulo 3, verso 11. Oiga, Proverbios, capítulo 3, verso 11. Estamos estudiando el tema, ¿por qué nos enfermamos? ¿Verdad? Hemos dicho, ¿verdad? Si la Biblia dice que voy a quitar las enfermedades de los egipcios no le voy a ustedes que puse a los egipcios y el Mesías llevó nuestras enfermedades, ¿por qué nos enfermamos? Entonces ya hemos explicado, ¿verdad?, que las enfermedades que llegan a una persona que no conoce al Eterno tienen un objetivo diferente, pero las enfermedades que llegan a nosotros que somos hijos del Eterno también tienen un propósito diferente. Y en este caso vamos a leer lo que nos dice Proverbios capítulo 3 y verso 11. Oiga, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo del Eterno. Oiga, no menosprecies, hijo mío, el castigo del Eterno, ni te fatigues de su corrección, porque el Eterno al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien ama. Oiga, a quien quiere. Entonces, fíjense, tenemos segundo pasaje que dice que si el Eterno nos ha tomado como hijos, también nos castiga. Y también nos manda algo ahí, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto es para que nosotros reflexionemos, ¿verdad? Porque hemos dicho, a los que aman al Eterno, por eso es importante amarlo. Eso no es cuestión de que dice que no hay bien que por mal no venga. No, a los que aman al Eterno, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Eso quiere decir que si usted y yo amamos al Eterno, no se preocupe, todo viene para bien, todo. Entonces lo único que hay que amarlo. Ahora preocúpese usted, y me preocupo yo si yo no amo al Eterno. Ahí sí preocúpese, porque entonces ahí sí no podemos decir que es para bien, porque las escrituras son claras cuando dice en el libro de Romanos el apóstol Pablo que a los que aman al Eterno, a los que le todas las cosas les ayudan a bien, todas. Entonces lo que tenemos que hacer es amarlo, ¿verdad? Y luego después de eso, pues, si estamos amando al Eterno, ¿verdad? Y de repente nos enfermamos, pues lo que vamos a hacer es
empezar a hacer una retroinspección, empezar a autoevaluarnos y a pensar en qué estaré fallando, qué estaré haciendo mal, ¿verdad? Y empezar a pedir perdón y empezar a hacer las cosas mejores. Nosotros muchas veces sabemos cuando en algo estamos fallando. Nosotros sabemos, no hay necesidad que otra persona nos lo diga. Así, nosotros sabemos. Lo único que tenemos que hacer es ser sinceros con nosotros mismos y mejorar aquello en lo cual estamos haciendo mal las cosas. Vea, nosotros sabemos, o sea, si hay alguien que nos conoce más que nosotros mismos es el Eterno, pero nosotros también nos conocemos. Tercer pasaje, Apocalipsis capítulo 3, verso 19. Estamos hablando ahorita, ¿verdad?, de los propósitos por los cuales se enferma un hijo del Eterno. Oiga, vamos a ver aquí, ¿cómo le podemos decir? Disciplina, dijimos que era el primer propósito. Y aquí estamos viendo así como A, B, C. Tenemos diferentes pasajes que nos hablan y que nos dicen, vea usted la razón por la cual viene o por qué viene la disciplina. Apocalipsis 3:19 dice así: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Así que esto es para que de verdad sepamos, ¿verdad?, que tenemos a alguien que nos ama, ¿verdad? Y si nos viene una enfermedad por ahí, ¿verdad?, es porque, si estamos amando al Eterno, porque le voy a mencionar, el Eterno nos ama tanto que quiere que nosotros seamos mejores cada día. Y muchas veces la manera en la cual nos va a ayudar a ser mejores es a través de un castigo. ¿Por qué? Porque el castigo, una enfermedad, por ejemplo, puede ser otra forma, pero una enfermedad puede ser algo así. Por ejemplo, la hermana de Moisés, por ejemplo, Miriam, ¿verdad? Las escrituras nos dicen que Miriam habló mal de su hermano Moisés, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que le pasó por hablar mal de Moisés? Su hermano dice que le dio una enfermedad. ¿Y qué enfermedad le dio? Le dio tzaraá. Así se llama en hebreo, tzaraá, que se traduce como lepra. Le dio lepra. Y tuvieron que sacarla del campamento y apartarla por 7 días. Y después de los 7 días tenían que ir a ver porque apartaban a la persona que le daba lepra y lo aislaban 7 días, y a los 7 días iba a ver el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, si la lepra había disminuido o qué había pasado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué iban a ver eso? Porque una persona que resultaba leprosa la apartaban y esta persona, ¿verdad?, porque la lepra no era una enfermedad como las otras, como otras enfermedades, sino que le daba a una persona por algo que había hecho, principalmente, ¿verdad?, por hablar mal de otra persona. Se le llama lashon hara, una lengua mala. Y como también tenemos otro caso, ¿verdad?, de un rey, si no me equivoco, que también le dio lepra, ¿verdad?, porque quiso ocupar un puesto que no debía. Él quiso ofrecer incienso cuando él no tenía, la autoridad para hacerlo, solamente los Cohen, los sacerdotes, ¿verdad? Y las escrituras nos dicen que este rey, de acá de la frente, le brotó la lepra por su altivez, ¿verdad? Entonces eso es como decir castigos, ¿verdad?, enfermedades que venían por hacer algo incorrecto, ¿verdad? Entonces, sin embargo, en el caso de Miriam, pues Moisés oró por ella, ¿verdad? Y ella pues tuvo que arrepentirse también, ¿verdad? Y la lepra se le quitó y volvió una vez más al campamento. Ahora, vamos a ver otro pasaje. Estamos hablando de la disciplina. Tenemos 2 pasajes más para hablar de la disciplina. Hebreos 12:11, ¿verdad? Para todos los que apuntan, Hebreos capítulo 12 y el verso 11. Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Yo espero que ustedes busquen su Biblia, ¿verdad?, y puedan leer conmigo. Hebreos capítulo 12 y el verso 11. Dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Oiga bien, dice así: es verdad que ninguna disciplina, o sea, ningún castigo al presente parece ser causa de gozo. O sea, cuando
bueno, ustedes se recuerdan, todos hemos sido niños, ¿verdad? Y cuando nuestros padres nos castigaban, ¿verdad? No era cosa tan alegre que se diga, no, era cosa de llanto y de tristeza, ¿verdad? Y ya cuando éramos grandes, más grandecitos, ya era cuestión de cólera también, ¿verdad? Ya nos enojábamos, no era cuestión de alegría. Ahora, vea lo que dice la otra parte del texto, estamos en Hebreos 12:11, sino de tristeza, dice, pero después, oiga bien, da fruto apacible. Oiga, voy a leer otra vez el texto, porque está muy bonito este texto. Hebreos capítulo 12, verso 11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. En el momento que estamos pasando, ¿verdad? La disciplina, sea una enfermedad, puede ser una enfermedad a mí o puede ser una enfermedad a un familiar mío, porque ambas cosas son no solamente, es decir, que me dé a mí la enfermedad, me va a doler. Sí, muchas veces cuando yo tengo un hijo que se me enferma, o sea, es una cosa que uno dice, mejor yo me hubiera enfermado. O sea, entonces no solamente yo, también a un familiar, no sé, a un hijo, etc. Entonces, dice acá, sino de tristeza, pero después, oiga bien, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En otras palabras, ¿verdad? Después de que viene el castigo de parte del Eterno, en el momento uno, pues obviamente, ¿quién va a estar alegre? Pero después, cuando uno ve el resultado, uno está contento de que haya pasado aquel momento de castigo, uno está contento de que haya venido el castigo o la disciplina de parte del Eterno o la enfermedad. ¿Por qué? Porque produjo cambios en mí, porque produjo cambios en mi vida. Y es por eso que nosotros, ¿verdad? Quizás cuando pequeños, ¿verdad? No le hayamos sentido a que nuestros padres nos castigaran, ¿verdad? No le hayamos sentido en que nuestros padres nos presionaran inclusive para que estudiáramos, ¿verdad? De nuestra cuenta, mejor ni nos hubieran mandado a ningún lado, ¿verdad? Nos hubiéramos quedado en la casa haciendo nada, pero nuestros padres nos hicieron esa presión y también nos castigaron y nos pusieron en disciplina cuando lo merecíamos. Entonces, pero en el momento uno no ve que aquello sea bueno. Cuando uno ve que eso es bueno, ya cuando llegamos a la edad de verdad en la cual somos adultos, entonces decimos, gracias a que mi padre o a que mi madre, ¿verdad? Ocupó la presión y también la disciplina para conmigo, ¿verdad? Yo soy el que soy, ¿verdad? Lamentablemente, como le digo, en el momento uno no va, como dice la palabra, en el momento no es gozo, en el momento no es alegría, pero después, fíjense bien, después tiene el objetivo de producir alegría. Entonces, en esto no estoy diciendo que si usted se enfermó, ¿verdad? O si su familiar se enfermó, es porque el Eterno no, estoy hablando de uno de los propósitos. Hay más propósitos. Entonces, uno al final no sabe si usted ve que alguien se enferma o si usted mismo se enferma. Si usted se enferma o tiene un familiar enfermo, entonces lo que tienen que hacer es hacer una evaluación ustedes. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué será que me ha venido esto? Pero yo no puedo decirle a otra persona, fulano está enfermo, sus hijos están enfermos, pero porque están pagando. No puedo, porque hay diferentes propósitos y yo no sé cuál es el propósito. El primero que estamos viendo es la disciplina. Vean, porque estamos diciendo de que el Eterno al que ama castiga. Pero no quiere decir que si yo veo que alguien se enferma, o un hermano se enferma, o alguien, disciplina. No, o sea, yo no sé, porque hay más, o sea, hay cuatro más, hay cuatro. Entonces, realmente nosotros no sabemos. Ahora, ¿qué digo? Que cuando a nosotros nos viene la enfermedad, lo que tenemos que hacer nosotros es hacernos una introspección y revisarnos a nosotros mismos y obviamente mejorar, cual sea, aunque tal vez aquello no venga como castigo, pero yo voy a pensar de que, de todos modos, acuérdense que nunca nadie está muy limpio como para decir ya no puedo limpiarme más. Si las escrituras dicen de que siempre podemos limpiarnos más, siempre podemos alcanzar más, siempre podemos avanzar más. Nunca hemos llegado tan alto como para decir ya no puedo. Siempre podemos limpiarnos más. El último pasaje, ¿verdad?, de este primer propósito lo tenemos en el libro de Job, capítulo 5 y verso 17. Vamos a ver el libro de Job, Job, capítulo 5 y verso 17.
Espero que lo busquen en su Biblia. Dice así, dice, he aquí, bienaventurado, feliz, en hebreo es asheré, bendecido es el hombre a quien el Eterno castiga. Vean, o sea que al final no es nada malo, ¿verdad? De acuerdo a lo que la Escritura dice, es que si el Eterno a mí me castiga, pues soy bendecido, soy bienaventurado, soy feliz, ¿verdad? Entonces, si el Eterno no me castiga, entonces sí, quizás es de preocuparse, porque la palabra dice que el que Él toma por hijo lo castiga. Entonces, si no me ha tomado por hijo a mí, entonces no me castiga. Entonces yo, pues igual que nos castigue, ¿verdad? Pues sí, que nos enderece, pues, ¿verdad? Para que hagamos las cosas mejor cada día, si al final va a ser por nuestro bienestar, por nuestro bien. Sigue diciendo, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, ¿verdad? Lo mismo que dice Job es lo mismo que decía Salomón, ¿verdad? El proverbista Salomón en Proverbios capítulo 3, verso 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Eterno. Y Job dice acá en Job 5:17, he aquí feliz el hombre a quien el Eterno castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. O sea, no hay que menospreciar en caso que sea castigo, ¿verdad? Por lo que yo estoy pasando, por lo que usted está pasando, sino que hay que considerarnos felices, ¿verdad? Porque al final va a ser para nuestro bien, pero como vuelvo y repito, tenemos nosotros que evaluarnos, ¿verdad? Y comenzar a ver, ¿verdad? Cómo estamos haciendo las cosas, estamos haciéndolas bien, estamos mejorando nuestra vida espiritual o quizás vamos en retroceso. Solo usted y yo sabemos eso. ¿Vamos para adelante o vamos para atrás? ¿Verdad? Porque le digo, eso solamente usted y su familia pueden saber si usted va avanzando o si usted va retrocediendo en su vida espiritual, ¿verdad? Usted y yo podemos saber eso, ¿verdad? Pero digo, yo de mí mismo y usted de usted mismo o de usted misma. Podemos evaluarnos, ¿verdad? Porque el Eterno por eso puede, como decimos aquí en el buen salvadoreño, jalarnos el aire, así se dice, ¿verdad? Nos castiga, nos manda algo de tribulación, una enfermedad es algo que no es bonito, ¿verdad? Tener un dolor no es una cosa agradable, ¿verdad? Si yo les pregunto, ¿qué dolor prefieren? ¿El dolor de oídos o el dolor de muelas? Ninguno. Yo he tenido dolor de oídos y les aseguro que es fatal. He tenido dolor de muelas y les aseguro que tampoco es bonito. He tenido dolor de tener un cálculo, eso duele, es doloroso, ¿verdad? Pero no puedo decirles que mejor que me duele la cabeza, porque cualquier dolor es incómodo, ningún dolor es preferible, ¿verdad? O sea, entonces al final lo que queremos es que no dure nada. Entonces, podemos decir, fíjense bien, o concluir en este primer propósito, y es de que puede ser que nos enfermemos, estamos hablando de los hijos del Eterno, que nos enfermemos porque el Eterno, ¿verdad?, quiera reprendernos, ¿verdad?, por algo que tal vez Él considere que hacíamos mejor quizás y hoy estamos estamos haciendo mal y Él quiere que nosotros nos volvamos al camino correcto, ¿verdad?, y lo hagamos bien. Pero ahí, pues obviamente, ahí usted tiene que evaluarse y yo tengo que evaluarme. ¿Por qué? Porque el Eterno quiere que vayamos avanzando. Todo aquel que no avanza retrocede. Aquí no es cuestión de cada semana que pasa, mi vida espiritual tiene que estar mejor. Esta semana tengo que estar mejor espiritualmente que la semana pasada. No es que la semana pasada y esta semana estoy igual, estamos retrocediendo. Tenemos que avanzar. Cada día, cada semana, cada mes, cada año, tenemos que avanzar espiritualmente. Tenemos que alcanzar niveles, fíjense bien, porque tenemos que al final nuestra meta es ser como Yeshua, ser como el Eterno, porque la palabra dice, Pablo dice, sed imitadores de mí, ¿verdad? Como yo de Yeshua. El apóstol Pablo también decía, sed imitadores de Dios, de Elohim, como hijos amados. Tratar de parecernos ¿verdad?, a ellos, ¿verdad? Entonces, pero para eso tenemos que obviamente cada día que pase tenemos que crucificar la carne
y tenemos que hacer vivir el hombre espiritual dentro de nosotros, ¿verdad? Y pues ya hemos hablado bastante acerca de las armas que tenemos, ¿verdad? Las armas de nuestra milicia que tenemos para ello, ¿verdad? Y creo que pues tenemos que echar mano de ellas. Muy bien, vamos a ir al segundo propósito. Segundo propósito de una enfermedad para un hijo del Eterno. Segundo propósito, oiga bien, para que las obras del Eterno se manifiesten. Para eso vamos a ver el libro de Juan, capítulo 9 y versos 1 al 3. Juan, capítulo 9 y versos del 1 al 3. ¿Verdad? Y lo leamos. Dice así: al pasar Yeshua vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahora, ¿por qué ellos preguntaron eso? ¿Por qué ellos preguntaron quién pecó? Porque también el resultado de la desobediencia también, fíjense bien, el resultado de la desobediencia también podía ser, en este caso, una enfermedad. También, ya vamos a ver por qué. Entonces, pero en este caso en particular, no. Entonces, por eso les digo yo de que nadie puede juzgar a nadie cuando alguien se enferme. Se puede equivocar. Nadie sabe por qué. Solamente uno tiene que hacerse una revisión interna del por qué está enfermo. Del por qué está enfermo. Entonces, yo no puedo criticar a otra persona y decir, algo ha de haber hecho, ¿verdad? Pecó, ¿quién pecó? Ahora, ¿por qué decían ellos esto? ¿Quién pecó? Por esto, miren, antes de avanzar en Juan 9, 2 y 3, vayámonos a Mateo 9, 5. Para que vean, estoy haciendo la relación, ¿verdad? Y que entendamos de qué estamos hablando. Mateo capítulo 9 y verso 5. Vean, espero que lo leamos. Y allí dice de la siguiente manera. Dice, ¿por qué? Porque que es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Fíjense bien, ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿Qué es más fácil decir? Bueno, les voy a decir, es más fácil decir tus pecados te son perdonados, pero que realmente, o sea, eso le puedo decir yo, cualquiera puede decir tus pecados te son perdonados, es fácil, pero quién sabe si en verdad fueron perdonados. Pero al decir levántate y anda, ¿qué estaba demostrando el Mesías? Que los pecados le eran perdonados. ¿Y cuál era la muestra? Que la persona se levantaba. Fíjense bien, que la persona dejaba la enfermedad que lo tenía postrado y se ponía en pie. Eso. Entonces, por eso es que Jesús estaba demostrando verdaderamente, ¿verdad?, que los pecados le habían sido perdonados, pero por medio de un acto, que eso ya no era fácil. Decir levántate y anda, pues cualquiera. No, decir tus pecados te son perdonados es sencillo, cualquiera puede decir. Pero decir levántate y anda, y que se levantara y anduviera, eso no era fácil. Entonces, a través de ese acto de que la persona se levantaba, y fíjense bien, y la enfermedad la abandonaba, eso significaba que la persona había sido perdonada de los pecados. Ahora, ¿por qué estaba así? Por un pecado. Por un pecado estaba en esa condición, por algo que había hecho, estaba en esa condición de esa enfermedad. Pero en este caso, ¿verdad?, no siempre era así, y es una cosa que les digo, nos lleva a todos nosotros a no poder saber ni juzgar ni decir nada, porque no sabemos. Porque en este caso ellos dijeron, ¿y quién pecó? Dijeron, ¿quién pecó? ¿Su padre o él? Y viene Yeshua, y en el verso 3, estamos leyendo Juan capítulo 9, y verso 3, y vean la respuesta de Yeshua. Les dice, respondió Yeshua, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras del Eterno se manifiesten en él. O sea que ahí no había, o sea, como les digo, no hay mayor cosa.
O sea, no está ahí, no está enfermo la enfermedad no está porque pecó, la enfermedad no está por castigo, sino que la enfermedad está para que las obras del Eterno se manifiesten. Es decir, para que una persona ore por esta persona en el nombre de Yeshua y la persona pueda levantarse, ¿verdad? Y ese pueda servir de testimonio a los demás, de que el Eterno sana y de que el Eterno salva. Es eso. Entonces, esto tenemos que el segundo propósito, bíblicamente hablando, de una enfermedad. Vamos a ir al número 3. Número 3. Propósito número 3, por lo que alguien se enferma. El propósito número 3 es la prueba. Oiga bien, es la prueba. Y la prueba no es que haya pecado, ni nada por el estilo, ni es castigo, sino que es prueba. ¿Cuál es el objetivo de la prueba? Producir uno de los frutos del Espíritu. ¿Cuál? La paciencia. Eso dice la palabra. Santiago, Jacob, que es Santiago, él dice que la prueba produce paciencia. Y paciencia es uno de los frutos del Ruach, del Espíritu. Entonces, la prueba es necesaria también. No es porque pecó, no es por castigo, no es para que las obras del Eterno se manifiesten, sino que es una prueba que tiene como objetivo que haya paciencia. Es decir, que crezcamos espiritualmente. Entonces, desde ahí, yo ya no sé, cuando yo veo que alguien se enferma, ya con todo esto que estamos viendo, mejor no sé por qué. Ahora, lo que podemos, fíjense bien, porque acá, pues como estamos hablando de los hijos del Eterno, la persona tiene que evaluarse. Y en este caso, todos, fíjense bien, digamos, por lo menos lo que conocemos, ¿verdad? Pueden ser familiares, no sé, hermanos inclusive, podemos unirnos en oración e inclusive en ayuno, para que la persona sane. Pero en medio de la sanidad, en medio de todo, ¿verdad? Es importante, como digo, pues como uno no sabe el por qué la persona está enferma, la persona que está enferma, o sea, el familiar que pide, ¿verdad?, por sanidad de la persona, también tiene que tratar, si es él, de evaluarse la razón por la cual está enfermo. De verdad, eso es bien importante. Por ahí, una persona decía en cierto momento, cuando un médico creo que era, decía, cuando sanes a alguien, le decía, pregúntale, ¿verdad? Pregúntale si ya no va a volver a hacer lo que le enfermó. Si no, mejor no lo sanes. Así decía lo que leía. O sea, de una persona que está enferma y vengo y se sane, pero la persona no está dispuesta a dejar lo que le enfermó. O sea, todo el tiempo se va a estar enfermando. Entonces, el objetivo de esto, ¿verdad? Cuando son enfermedades que vienen como una disciplina, obviamente el Eterno quiere, ¿verdad?, que la vida espiritual de la persona mejore y que si está haciendo algo que al Eterno no le agrada, se deje de hacer, ¿verdad? Pero eso o sea, eso no lo puedo saber yo. Eso no lo puedo saber yo. Solamente la persona puede saber, quizás haciéndose una evaluación de su vida, y el Eterno, ¿verdad?, que es el que manda en este caso, pues por cualquiera de los propósitos que sea, ¿verdad?, que estamos hablando. Job, en este caso, ¿verdad? Job 1.6, vamos a leer Job 1.6 al 12 para ver, en este caso, el mejor ejemplo de la prueba es Job. Vamos a ver Job 1.6 al 14, 6 al 12, perdón. Dice: un día vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos del Eterno, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Eterno a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás al Eterno dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Eterno dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso del Eterno y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Eterno dijo: ¿acaso teme Job al Eterno de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Verso 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.
Dijo el Eterno a Satanás: he aquí todo lo que tienes en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante del Eterno. O sea, interesante, ¿verdad? En esto, en la prueba no es el diablo. O sea, no es el diablo aquí como para decir, ¿verdad? Satanás quería tentar a Job. Satanás quería venir a probar a Job. No, Satanás, bueno, dice la Biblia aquí que el enemigo, ¿verdad? El diablo llegó entre los hijos del Eterno delante del Todopoderoso, y el diablo ni siquiera llevaba en mente a Job. El diablo no, ni lo llevaba en mente, pues, ni se acordaba de Job. Aquí, ¿verdad? Lo que pasó aquí en el verso 8, y el Eterno dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? O sea, el diablo ni siquiera tenía en mente a Job, pues, hasta que le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y Satán, ¿qué hizo? Job, sí, Job, ya me acordé, ¿verdad? Job, sí, Job, y comenzó a hablar de Job. O sea, en realidad no fue idea de Hasatán probar a Job, fue idea del Eterno. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenía un objetivo. Obviamente, pongo el ejemplo de Job, pero de verdad, el ejemplo de Job es, yo creo que de verdad, por poco y no se murió de un infarto el pobre. De verdad, es una prueba demasiado difícil la que pasó, demasiado difícil. De hecho, una de las cosas que tenemos que saber es que el Eterno también, ¿verdad? Si nos sirve de consuelo, es que el Eterno no nos puede poner, o sea, no nos va a poner prueba que no podamos soportar. O sea, la carga que va a poner sobre nosotros es la carga que nosotros podemos llevar. En el caso de Job, pues sí, la prueba fue muy dura, como nunca antes yo había escuchado una prueba, ¿verdad? Sin embargo, la pongo de ejemplo porque la tenemos en la Biblia, ¿verdad? Sin embargo, pues al final de la prueba, las Escrituras dicen que el hombre pues no pecó en ningún momento, no blasfemó el nombre del Eterno, sino que dijo: pues desnudo me vine y desnudo me voy, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a tornar al polvo de la tierra, bendito sea el nombre del Eterno. En todo dice que no pecó Job en ningún momento, ¿verdad? Ya más los amigos, ¿verdad? Que no sé si llamarle amigos, ¿verdad? Porque vinieron a decirle cosas, ¿verdad? Que no era verdad, ¿verdad? Y al final Job inclusive tuvo que orar por ellos para que el Eterno les perdonara todo lo que llegaron a hablarle a Job, ¿verdad? Entonces, al final Job, pues la bendición que el Eterno le dio fue duplicada, ¿verdad? De lo que tenía antes. Se sanó, ¿verdad? De su enfermedad física, y también dice que tuvo unas hijas muy lindas, es lo que la Biblia dice. Entonces, al final, pues obviamente fue para bendición, ¿verdad? Entonces, la prueba, fíjense bien, como digo, no quiere decir que tal vez que sea la prueba como la de Job. No, cada quien, el Eterno, como vuelvo y repito, no nos va a poner carga que no podamos llevar, pero sí es necesaria también la prueba, porque esta produce paciencia. Entonces, Santiago o Jacob habla también acerca de ello, ¿verdad? De que en realidad, pues, tenemos que darle gracias al Eterno, inclusive hasta por eso, ¿verdad? Porque tiene el objetivo de que crezcamos espiritualmente, ¿verdad? Y que pues que de verdad, o sea, que seamos pacientes, ¿verdad? Que cambiemos muchas veces, ¿verdad? Nuestra manera de ser, nuestro carácter, porque les voy a decir, la paciencia tiene que ver con todo el carácter de uno. Muchas veces yo he conocido personas que son tan impacientes, todo lo quieren hacer ya, y de verdad eso incomoda estar con una persona que quiere hacer las cosas ya, de verdad, o sea, incomoda. Entonces tenemos que pedirle al Eterno que nos dé paciencia, ¿verdad? Pero obviamente no se olvide que al pedirle al Eterno paciencia viene la prueba. Así que mejor me va a decir, mejor no le pido paciencia, porque me va a enviar pruebas. Bueno, son cosas que el Eterno sabe en qué momento va a pasar, ¿verdad? Sin embargo, pues es necesario también para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a ir a la número 4. Número 4, y eso es porque hoy tenemos que terminar el tema, pero ya solo me faltan 2, ¿verdad? Número 4. Una enfermedad puede venir a nuestras vidas, oiga bien, porque el Eterno nos quiere llevar. Así, porque ya nos toca partir. Así. Así que, pues, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Como dijo Pablo, ¿verdad? Para mí el vivir es Mashiach, el Mesías, y el morir ganancia. Así.
¿verdad? Si vivimos, para Él vivimos, si morimos, pues para Él morimos. Sea lo que pase, lo que tenemos que hacer es estar a cuentas con el Eterno, ¿verdad? Y eso es lo mejor, eso es lo mejor, porque les digo, hay enfermedades, como hemos visto, que no son para muerte, ¿verdad? Sino que es una enfermedad como puede ser, como hemos dicho, para disciplina, para que las obras del Eterno se manifieste, para lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Vamos a ver, como una prueba en nuestras vidas, pero también nos podemos enfermar para morirnos, ¿verdad? Y eso realmente, pues aunque es algo, le puedo decir de que nadie se familiariza todavía, porque la muerte es algo que no nos gusta, no nos agrada, y aunque por mucho y digamos que para mí el vivir es el Mesías y el morir ganancia, a las horas de las horas es muy difícil, ¿verdad? Irse, calla, me voy a morir, qué feliz. No, o sea, es difícil, no es así, ¿verdad? Somos seres humanos y amamos la vida y nos aferramos a la vida de una manera increíble. Entonces, vamos a ver, en este caso tenemos un ejemplo. Bueno, tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Y el primer ejemplo lo vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1. Primer ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 20 y verso 1. Espero para que busquen en sus Biblias. Dice ahí, en aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Oiga bien, esa enfermedad era para muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, el Eterno dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Obviamente, como hemos dicho, pues nadie quiere morir, ¿verdad? Ezequías le pidió 15 años más de vida. Bueno, hay todo un tema para sacar de ahí, porque en esos 15 años que vinieron, le nacieron a este hombre dos hijos que fueron los reyes más malos de todo Israel. O sea, inclusive pues él le dijo al Eterno para que le diera los 15 años, le dijo que habían dado rectamente delante de su presencia. Entonces, no es muy correcto, de verdad, eso. No fue no fue lo mejor que pudo haber hecho. Sin embargo, pues en estar, ¿verdad?, en una situación así, ¿verdad?, en la que él no se sentía preparado, y cualquiera creo que no está preparado, ¿verdad?, porque yo les aseguro, nadie sabe cuándo va a tocar partir, nadie sabe, pero sucede de que, o sea, nadie sabe cuándo, pero les aseguro que si alguien le dice, bueno, okay, tal día se va a morir, se muere antes de la aflicción. Nos morimos antes de la aflicción. Entonces, nadie sabe, ¿verdad? Sin embargo, les digo, pues podríamos hacer todo un tema acerca de Ezequías y esos años más, ¿verdad?, que el Eterno le dio, ¿verdad? Sin embargo, pues tenemos aquí, ¿verdad?, porque estamos viendo ejemplos, ¿verdad? Y lo que dice la Escritura es que Ezequías enfermó de muerte. Y Isaías fue y le dijo, mira, ordena tu casa porque te vas a morir. Así. Esa enfermedad es para que te mueras. Entonces eso no es tan fácil. Segundo ejemplo. Segunda de Reyes, capítulo 13 y verso 14. Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 13 y verso 14. Dice así. Bueno, espero que ustedes lo busquen, vean, y lo leamos juntos. Dice, Segunda de Reyes 13, 14. Estaba Eliseo. Oye, estamos hablando de Elisha, profeta Eliseo, el gran profeta Eliseo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió el Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Entonces, ¿cómo murió Eliseo? Pues le dio una enfermedad y se murió.
así, ¿verdad? Por eso les digo yo de que cuando hablamos, ¿verdad? Cuando el Eterno dice allá, no voy a poner las enfermedades que le puse a los egipcios, ¿verdad? Estamos hablando de enfermedades con distintos propósitos, ¿verdad? Porque no es lo mismo alguien que sea hijo del Eterno al que no sea hijo del Eterno. Ya hablamos de eso, ¿verdad? En este caso, cuando dice que Yeshua, que Él llevó nuestras enfermedades y por nosotros, dice, y por sus llagas hemos sido sanados, está hablando espiritualmente. O sea, la lepra, esas enfermedades que teníamos nosotros, Él se las llevó, ¿verdad? Nos limpió. O sea, no está hablando de que no nos vamos a enfermar, porque hay quienes que dicen, ¿y por qué será que me enfermo? Bueno, ya está, por eso estamos viendo acá, estamos viendo el gran hombre, Eliseo, el gran profeta del Eterno, que inclusive ya muerto. Dice que iban a enterrar a un hombre, abrieron un sepulcro y ahí habían enterrado a Eliseo, y cuando el hombre que estaban enterrando tocó los huesos de Eliseo, revivió. Imagínense qué terrible. Pero aquí estamos viendo de que Eliseo, para morir, tuvo que enfermarse. Se enfermó, no sabemos de qué, pero era para morirse. Entonces, por eso estamos viendo de que el cuarto propósito de una enfermedad es porque el Eterno nos quiere llevar. Entonces, si estamos bien delante del Eterno, pues obviamente no hay por qué preocuparse. El problema es que no estemos bien, ahí sí. Pero si estamos bien, pues bendito sea el Eterno, ¿verdad? Estamos aquí y si el Eterno el día de mañana o cuando quiera nos lleva bien delante de su presencia, pues sabemos de que hemos ganado la corona de vida, como dijo el apóstol Pablo, como dijo Shaul. Y vamos a la número 5, que es la última. Una enfermedad puede venir, oiga bien, como un aguijón en la carne. Ustedes ya se acordaron de quién. Como un aguijón en la carne, para que nos mantengamos humildes. Vamos a ver 2 de Corintios capítulo 12 y versos 7 al 9. Segunda carta de Pablo a los Corintios, a la comunidad de Corinto, en el capítulo 12 y el verso 7 al 9. 3 pasajes. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones, oiga bien, porque Pablo había sido un hombre que el Eterno le había dado tanto. Dice, se dice que él fue hasta el tercer cielo. Él habla, dice, un hombre, no lo sé, si en el espíritu no lo sé, pero fue llevado y oyó cosas que no se pueden ni mencionar, indecibles, infalibles. Entonces, la revelación que tuvo Pablo de parte de Yeshua fue enorme. Entonces, pero aquí dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, oiga, para que la grandeza de las revelaciones no me exalte, o sea, para que no se creyera tan grande, oiga, desmedidamente, para bajarle el orgullo, me fue dado un aguijón en mi carne. O sea, para que él no se creyera tan grande, ¿verdad? Por lo que se recibe. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Oiga, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Eterno que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de el Mesías. Eso quiere decir que también puede ser que alguien tenga una enfermedad como la que tenía Pablo, ¿verdad? El Eterno, alguien que le ha dado tanto, pero tiene algo, ¿verdad? Tiene su aguijón, ¿verdad? Para que no se crea muy grande. Alguna enfermedad crónica, algo, no sé. Para que no se crea muy grande, para que no vaya... Eso es para ayudarnos al final a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos que mantenernos pequeños, porque si nos enaltecemos seremos humillados. Entonces es un buen propósito también, ¿verdad? El apóstol Pablo pues tuvo que lidiar con esta enfermedad. Se dice que era en la vista, ya hemos hablado acerca de ellos, de ese tema, ¿verdad? Creo que cuando estudiamos la carta a los Gálatas, verso por verso, ahí estudiamos que era muy posiblemente por la vista, ¿verdad? Que él tenía un problema con sus ojos, ¿verdad? A causa de la luz del Mesías cuando él se le apareció. Entonces él lo dice allá a los Gálatas: mirad con cuán grandes letras os escribo, ¿verdad? O cuando estuve con ustedes,
me hubiesen dado sus ojos, si es posible, ¿verdad? Y así, hay varios textos ahí en Gálatas donde nos dan a entender que muy posiblemente, cuando dice, a causa de una enfermedad os anuncié el Evangelio, ¿verdad? Y obviamente que después de que se le aparece el Mesías, él quedó ciego 3 días, ¿verdad? Y muy posiblemente sea en su vista. Entonces, pero independientemente de lo que sea, Pablo tenía una enfermedad. Tenía un aguijón que el Eterno no le quitó, ¿verdad? No le quitó. ¿Por qué no se lo quitó? Porque era necesario para él, porque para que él se mantuviera pequeño, para que él no se engrandeciera demasiado y se enorgulleciera. Eso lo hacía que se viera pequeño. Así que, pues bendito sea el Eterno, ¿verdad? Si eso pasa en nuestras vidas también, ¿verdad? Así que, pues, con esta, ¿verdad? Llegamos a la número 5 o al quinto propósito de por qué nos enfermamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de aquí para allá? Bueno, si usted y yo no somos hijos del Eterno, ¿verdad? Y pues obviamente todavía no hemos entrado, ¿verdad?, a ser parte de su pueblo, le invito, ¿verdad?, a que reconozcamos que el Eterno nos ama, a reconocer a Yeshua como nuestro Salvador, ¿verdad? Y pues obviamente los pasos que siguen, ¿verdad?, es hacer la tevilá, enseñanzas acerca de la Torá, enseñanza del nuevo pacto, ¿verdad?, para venir y saber qué cosa es pecado, porque si nos vamos a hacer tevilá, hay que saber qué es lo que es pecado, porque si no va a haber un perdón de pecados y a la vuelta voy a venir a hacer lo mismo. Entonces necesitamos saber qué cosa es pecado para no volverlo a hacer. Entonces, para que luego pues nos integremos a las filas del Elohim de Israel, ¿verdad? Que vengamos bajo las alas del Elohim, del Dios de Israel, ¿verdad? Y que si estamos bajo las alas de nuestro Padre Eterno, ¿verdad?, las enfermedades al final, que no, o sea, si nos van a asustar, que sea para mejorar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por eso comenzamos con este pasaje, ¿verdad? Con aquel pasaje que decía, a los que aman al Eterno, creo que era Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan para bien. Así que si estamos sanos, bendito sea el Eterno, y si por ahí nos viene la prueba, ¿verdad?, nos viene la enfermedad, lo que hay que hacer es empezar a reflexionar, empezar a pensar por qué razón me vino. Entonces, si estamos tan bien delante del Eterno, y usted dice, no, yo voy para adelante y he ido avanzando, entonces no puede ser por castigo, ¿verdad? Pero si sabemos de que nos hemos desviado un poquito y andamos haciendo las cosas no tan bien como las hacíamos antes, entonces el Eterno entonces me está reprendiendo, porque el Eterno al que ama castiga, ¿verdad? A todo aquel que ha tomado por hijo lo disciplina, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Si es una prueba, pues también vamos a saber si es prueba. Y si es porque Él nos quiere llevar, ¿verdad? Pues, bueno, que se haga su voluntad, ¿verdad? Que se haga su voluntad. Lo necesario, o mejor dicho, lo que tenemos que saber, o lo que tenemos que hacer, nuestro esfuerzo en la vida, es para que nuestros nombres, y eso sí, ¿verdad?, tenemos que nos vamos, pero que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Eso, ¿verdad? Eso sí. Y para eso, pues tenemos que aprovechar el tiempo, vivir una vida en santidad, guardar sus mandamientos y vivir una vida agradable delante de Él, ¿verdad? Siendo la luz y siendo la sal de la tierra. Vamos a orar, ¿verdad? Y aquí terminamos nuestro tema. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo. Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Elohim grande, poderoso y reverenciado, Elohim altísimo. Te damos gracias, Padre bueno, en esta hora por darnos la vida. Bendecimos su nombre, Padre, por cuanto nos ha colmado de favores y misericordias que no merecemos. En esta hora, Padre, pues le pido que tenga misericordia de todo su pueblo, donde quiera que estemos. Yo sé que usted nos ama con amor eterno, Padre, y si envía pues las enfermedades, pues sabemos de que hay diferentes propósitos. Ayúdanos para que podamos vivir una vida en rectitud. Ayúdanos para que podamos vivir una vida en santidad. Ayúdanos, Padre, para que podamos ser de verdad tu pueblo, ese pueblo que tú amas y deseas que sea, que haga tu voluntad, Padre. Por favor, ayúdanos, sé con nosotros siempre. No apartes de nosotros tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Guíanos a través de él a toda verdad. Ayúdanos para ser un pueblo obediente y que se cumpla al final esa profecía
donde dice que tú serás nuestro Elohim y nosotros seremos tu pueblo. Nosotros seremos tu pueblo y tú serás nuestro Elohim para siempre, nuestro Dios para siempre. Bendecimos tu nombre, Padre. Te pido la bendición por cada uno de mis hermanos y amigos que se han conectado. Guárdales donde quiera que estén, Padre. Y asimismo, pues, por los enfermos de tu pueblo de Israel, te pido, Padre, por cada uno de ellos. Tú sabes los propósitos por los cuales están estas cosas. Y también, pues, hemos estudiado también que también el hecho de que una persona, ¿verdad?, de nuestra familia o alguien, un hermano esté enfermo, también puede servir para que nosotros nos unamos a través, ¿verdad?, del mundo entero como hermanos y podamos unificarnos para pedir por la sanidad, ¿verdad?, y para que tengan misericordia de las personas y que los propósitos por los cuales han venido las enfermedades puedan cumplirse en todos nosotros. Gracias por todo, Padre bueno. Elevamos nuestra oración no en nuestro nombre, sino en el nombre grande y poderoso de Yeshua, nuestro Mesías, y decimos amén, ve amén. Bien, hermanos, bueno, hemos llegado al final de nuestro tema. Les doy de verdad muchas gracias por estar conmigo siempre, ¿verdad?, y acompañarme. Los invito, ¿verdad?, para el día miércoles a las 4 de la tarde, para que continuemos miércoles y jueves, ¿verdad?, con la carta a los romanos. Ya estamos casi por concluirla, ¿verdad? Ya nos toca estudiar el capítulo 14 y la carta tiene 16 capítulos, 14, 15 y 16, 3 capítulos nos faltan. Así que bendito sea el Eterno y bendito sea el nombre de Yeshua. Shalom para todos, Shalom Aleichem, que el Eterno me los bendiga y que el Eterno me los guarde.